¿Cómo están, amigos? Excelente noche, día, tarde, madrugada, a la hora que se le pegue la gana a usted ver este programa. Como siempre lo decimos en el internet, bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll y mi gato Trump, que ya está dando lata aquí y no se comporta, a pesar de que tenemos hoy de manteles largos. Pusimos lo mejor de la vajilla el día de hoy, quitamos los vasos de plástico de la mesa y pusimos ahora sí esos de cristal que nos sacamos en la rifa. No, nos vamos a lucir hoy con esta invitadaza, de verdad. Nada más que se me vino, hasta este vino. A ver, quiero darle la bienvenida con mucho respeto, de verdad, a una gran mujer, una mujer que se ha convertido en una voz muy crítica, quizá más crítica incluso que los comentaristas, opinólogos y conductores de algún noticiero que vea usted todos los días. Porque ahí les pagan, porque ahí están por guión, ahí hay una línea editorial. Y además, incluso algunos de ellos tienen camionetas blindadas, como vimos recientemente, y afortunadamente les salvó la vida. Pero ella no, ella tiene su internet, su computadora, su teléfono. Es todo. Bienvenida, Irma Garrido. ¿Cómo estás, amiga? Hola, mucho gusto a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que vean. Con mucho calor, Miguel, estamos acá a 28, 30 grados centígrados en Tijuana. Me dicen que Mexicali ahorita está en 50 y tantos grados, está ardiendo. Se esperaba mucho calor para este fin de semana, pero de verdad no sabes, andamos así de... ¿Cómo puede una gente vivir con climas arriba de 30? A ver, Oaxaca lo más que ha pegado, Oaxaca capital, es 37, 39. Y cuando ha llegado a 37, de verdad yo me quiero aventar del edificio, o sea, de verdad. Y eso que yo tengo clima en todos lados, o sea, yo sí soy un fanático de ponerle clima a todo donde voy a estar. Y aún así, de verdad, me siento mal, me lloran los ojos del calor, ¿no? Me siento muy mal, a mí el calor me da mucho miedo. ¿Cómo pueden vivir con 50 grados, Irma? O sea, eso no es vida. No sé, fíjate que cuando yo fui directora de prevención al delito de acá del municipio de Tijuana, pues teníamos reuniones con el que era mi jefe y hoy sigue siendo uno de mis grandes amigos, Gustavo Huerta, que era muy cercano al teniente Leizaola. Después terminaron peleados por estas denuncias de derechos humanos. Y íbamos a Mexicali y a mí me daban unos golpes de calor. Y eso que en esa época no estaba tan fuerte el asunto del cambio climático y todo lo que está pasando ahorita. Pero no, sí, o sea, Mexicali, ayer una amiga mía que es abogada fue a entregar unos escritos y andaba buscando el edificio Escorpión, que es donde está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no daba con él. Me dije, tienes que caminar por aquí. Entonces íbamos hablando y me dice, güey, me estoy muriendo, se me están derritiendo los zapatos. Y eso que ayer estaban a 40 y tantos. Hoy, hace rato vi el reporte que estaban a 50 grados centígrados. No sé cómo pueden vivir, no se puede ni respirar cuando estás en ese nivel de calor. En Tijuana también hemos tenido una ola de calor muy alta, pero como estamos en la costa, pegaditos en la bahía, al Pacífico, pues Claro, de repente llega la brisa, ¿no? Pero sí. allá nada, allá es una olla. Wow, no, de verdad no entiendo cómo pueden vivir en esas temperaturas. Y eso que estoy en el trópico, pero es que aquí estamos húmedos, aquí hay bosque, aquí hay agüita, aquí llueve en la tarde, hay boas, hay cocodrilos, pero digo, los prefiero. Ay, no, Oye, pues toda esa zona, fíjate que yo fui asesora de mi padrino, de Gonzalo Martínez Corvalá, y me tocó ir mucho a la Huasteca Potosina, que colinda con Tamaulipas y Veracruz, que es una cosa sí, hermoso. bellísima, bellísima. Pero también me tocó recorrer algunas de las selvas de Chiapas y Oaxaca, y eso sí, me llegaron a picar unos bichos así de que se me hinchó la cara y los labios, y ¡ay, qué me van a dar! O sea, pero sobreviví. Irma Garrido está hoy por segunda vez en el canal. En la anterior entrega nos permitió conocer a una mujer activista, líder de un centro de apoyo para las mujeres, y que se había vuelto viral porque la estaban persiguiendo. Fue una plática bastante estremecedora y pudimos conocer la realidad de lo que viven los líderes sociales que resuelven lo que debería resolver el gobierno,
pero que en lugar de encontrar apoyo terminan siendo perseguidos. Y fue durísimo, el programa les ha gustado mucho, al final de este video lo van a encontrar. Y ahí platicamos con Irma y le pedimos que nos acompañara de nuevo para que platicáramos hoy de uno de los escándalos que yo al menos considero que es el escándalo más fuerte que existe en contra de López Obrador. Y no estoy hablando de las acusaciones de recibir dinero del narco, porque eso lo hacían cualquier presidente de la República. No, esto es escandaloso porque sabemos que los políticos, o bueno, se tiene esa eh, leyenda urbana de que a los políticos les gustan las mujeres y también los niños y también los jovencitos, digo. Pero lo que no hemos podido tener, pues es muy difícil, es comprobarle a un político, porque de estas historias es lo que cuentan tras la puerta los escoltas, o sea, se han filtrado este tipo de versiones alrededor del personal que apoya, pero jamás se tuvo un testimonio de alguien que te dijera, no, sí existe este tráfico de carne humana a cambio de poder o de beneficios. Y muy pocas veces salen a la luz las mujeres que lo han intentado. De hecho, en Estados Unidos ahorita tienen este gran escándalo con el presidente Donald Trump, porque pues ahí está el famoso empresario que terminó suicidándose y en el que se ve involucrado muchos políticos, empresarios que asistían a su isla y recibían menores de edad, pero eran hasta un príncipe andaba en eso, hasta un príncipe. Sí, hasta un príncipe, y eran grabados, así como Mi Gato Obsceno, y de pronto, perdón Irma, este canal, si no te lo habían contado, está lleno de gatos, ¿eh? No te vayas a espantar. Ay, no, yo tuve 3 gatos y 5 perros, o sea. Ya sabes de qué hablo, exactamente. No, y este es el peor de todos, ya. No, le han llamado el gato Trump. Está coqueteándome, mira. Sí, es el gato Trump, es naranja y le hace lo que se le pega la gana, pero bueno, regreso al tema. Estos escándalos de los políticos de pronto eran un mito, hasta que en Estados Unidos vemos que existen los videos, las listas, los testimonios, las chicas hablando, una de ellas, por cierto, ya se quitó la vida, de las que iba a testificar, etc. Pero en México no ha detonado, o sea, sabemos de casos de hasta presidentes de la República que se casaron con vedettes, que por cierto, qué guapa, hasta yo me hubiera casado con ella, ¿no? Pero el tema es que no tenemos más que mitos, y el día que menos lo imaginaba, un día abro el internet y encuentro una nota periodística de Elena Chávez, la escritora del libro del Rey del Cash, en Detona, un medio de comunicación alternativo que se ha ido ganando su espacio con un titular que es un excelente periodista y un equipo que ha ido conformando este medio que poco a poco se va consolidando, y ahí el tesoro escondido, una columna que escribe Elena, donde habla sobre una mujer llamada Irma Garrido, y a mí me vino a la mente de golpe este nombre. Dije, Irma Garrido es un nombre del que se hablaba mucho en los años 80s, 90s, y de la política mexicana, del viejo sistema, que estaba en un paralelo entre los que conformaban el nuevo PRD y el viejo PRI. Y ahí Irma Garrido estaba en los anaqueles de la historia que se investiga desde el Estado y que se registra como recurso para los mismos políticos a futuro. Pero Irma Garrido de pronto desapareció. Se desvaneció también el poder, cambió de manos, nació la Cuarta Transformación y vino un cambio de paradigmas y de poder en el país. Hasta que Irma Garrido vuelve a salir mencionada. Me llama la atención, leo la columna, la forma en que la trabaja Elena Chávez es pulcra, de verdad es de los mejores trabajos que he leído. Ella es muy prudente,
sabe que lo que está manejando es muy delicado. De hecho, este programa que estamos haciendo es muy delicado. Y Elena Chávez con mucha valentía sigue adelante. Ella da las razones sin temer de lo que iba a exponer y dice que se contacta con Irma Garrido, la investiga, quiere ella saber que de verdad lo que está ocurriendo es lo que tiene en las manos. Se atemoriza Elena Chávez de lo que está recibiendo de información, y es que no es para menos, y da el paso. Construye una excelente entrevista con Irma Garrido, la narra perfectamente, la publica en Detona, y el problema es que no se vuelve nota nacional. El problema es que a los medios les dio miedo. Así es. No la agarraron. La leyeron, sí la leyeron. Todos la leímos. Todos la leímos porque nos la compartimos todos, porque la enviábamos. Ya viste, ya leíste. Y estábamos llenos de admiración. Y esperábamos que de pronto esto se convirtiera en el escándalo nacional. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo ante un tema que debería de ser expuesto, porque es una realidad que hoy seguramente sigue sucediendo, a lo mejor con el mismo personaje o con los nuevos actores de la política, pero son las cosas que no desaparecen tan fácil hasta que alguien levanta la voz y dice, oigan, a mí me intentaron vender por un favor político con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, una menor de edad. Lo dice y en ese momento las cosas cambian. Bienvenida Irma Garrido a un tema tan difícil. Irma Garrido, ¿eres tú Irma Garrido? Sí, soy yo. Ya sabes que ha habido esta rumorología, que es algo que opera mucho la gente de los cuatreros, les digo yo, pues ellos tienen por costumbre denostar, difamar, humillar y amenazar mucho en redes, y tratar de generar una imagen a tu alrededor que no es, ¿no? Y en mi caso, porque les lastima lo que estás exponiendo, claro, porque los atemoriza, claro, porque no es lo mismo que el troll salga una mañana y diga que son unos corruptos a que salga Irma Garrido, que sí los conoce, o como Elena Chávez. Ahí es donde les entra el temor, porque están hablando de ellos, personas que los conocen. Que estuvimos adentro, que vivimos las cosas en carne propia, ¿no? Conoces al monstruo, viviste en sus entrañas. Así es. Oigan, vamos a preguntarle a Irma, primero que nada, primero ya le pregunté si es Irma, y esto a colación de que de pronto hasta corrieron el rumor de que no es Irma, de que ella, la verdadera Irma, se suicidó en un hospital mental y que esta mujer que está frente a nosotros la suplanta. A ese nivel han llegado de desprestigiarla. A ese nivel. O sea, ese es el temor con Irma. Irma, ¿por qué los conoces? ¿Por qué tienes tanta cercanía? ¿Hija de quién eres? ¿Y por qué tanta cercanía con Andrés Manuel? Para que entendamos entonces el por qué fue monstruoso que a ti te intentaran vender con López Obrador. Bueno, la historia data desde muchos años antes, desde los años 70, que mi papá fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, del PRI, obviamente, y además mi papá era uno de los funcionarios más jóvenes en el sistema, ¿no? En el sistema que en ese momento pues gobernaba el PRI. Obviamente en esa época mi papá tiene un primo segundo incómodo, que es mi tío incómodo, que se llama Graco Ramírez Garrido. Graco Ramírez, que fue el gobernador de Morelos. De Morelos, sin ser de Morelos. Ahí está el tema, sin ser de Morelos, y por qué se empezó a prestar toda esta situación. Obviamente hasta José Domingo, que fue secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, que se retiró porque a uno de los primos de nosotros lo golpearon, le deformaron técnicamente la cara, que curiosamente también se llama Graco, ¿no? El tema es pero es hijo de José Domingo Ramírez Garrido Abreu. El tema es que Graco, pues era como muchos de los que mi papá formó. Mi papá era una persona que a través de su trabajo, de su economía que él generaba, lograba construir a muchas personas. Ayudó a Jesús Ortega, ayudó a Carlos Navarrete, ayudó a Patricio Lamende, a Miguel Alonso Raya, a muchísimas gentes, Y entre las gentes que en su momento ayudó también está Andrés Manuel vía Graco. Graco un día llega y le dice, oye, fíjate que Andrés está en Tabasco. Obviamente mi papá lo conocía porque ellos formaban parte
de lo que eran las juventudes priistas. Entonces empiezan a hacer ahí un acuerdo. Graco en esa época mi papá era director de algo, no me acuerdo, que era de los directores más jóvenes, papá tenía 20 y tantos años en aquella época, y le dice, oye, vamos a ayudar a Andrés porque está tratando de construir una dinámica ahí muy especial en Tabasco. Y mi papá habla con Pedro Ojeda Paullada, que era muy amigo de él, que era un viejo lobo del PRI, y consigue que le den a Graco y a Andrés cargos dentro del estado, dentro del gobierno del estado en Tabasco. Lo que yo escuchaba siendo muy niña, yo escuchaba estas pláticas, era que Pedro Ojeda Paullada se había quejado con mi papá y le había dicho que iba a quitar a Graco y Andrés porque eran flojos, por no decir otro término, conflictivos, peleoneros, pendencieros y que pues no trabajaban, ¿no? Y que entonces él no podía sostenerlos. Desde ahí me dicen que Andrés, y esto me lo dice Edgar Arocha Graham, que fue padrino de Rocío Beltrán, la mujer que falleció de Andrés, me cuenta que desde ahí Andrés ya traía, y los Bartilotti, que también es la gente que sabe de política y sabe de Tabasco, saben que los Bartilotti fueron muy cercanos también a Andrés en su momento, me cuentan que desde ahí Andrés agarró como un coraje con mi padre porque no los defendió, porque mi papá sí era de, si eres un fodongo, maestro, aquí uno le friega, ¿no? Mi papá le fregaba, se viajaba, subía, bajaba, y a nosotros nos enseñó eso. O sea, déjenme les digo que yo chiquita, a mí mi papá a los 7 años me sacaba a las 4 o 5 de la mañana en el rancho que tenía en Puebla para que ayudara a los capataces a sacar a los borregos y a las vacas a pastar. O sea, créanme lo que les digo, así era mi papá. O nos llevaba, estando chiquititos, a hacer tortas y café para los campesinos que venían a la Ciudad de México. Bueno, yo estoy en Tijuana, pero que en esa época iban a la Ciudad de México a hacer sus quejas y sus mítines, ¿no? Entonces, imagínate. Pero entonces tu papá estuvo con Andrés Manuel en el PRI y con Graco, Así ahí es, comienzan, así es, luego viene el movimiento de la ruptura del PRI con Muñoz Ledo y así Cuauhtémoc es, Cárdenas, se lanzan a hacer este frente, de ahí nace el PRD y tu así es, papá seguramente se va del PRI al PRD con ellos, así o es. sí, Mi papá renuncia, mi papá crea junto con Porfirio el Frente Democrático Nacional. ok. Obviamente, cuando se crea el frente, pues empiezan a hablar con todos los actores que tenían que ver con el tema de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque querían un tema de democracia. Entonces, pues mi papá tenía reuniones con Cloutier, con Cárdenas, con Cheyo, con todas estas personajes que querían jalar hacia el Frente Democrático, donde querían unificar a todos los personajes más democráticos de todos los partidos políticos. Y ahí unificaron al más democrático, Andrés Manuel. No, eso fue culpa de Graco, porque Graco, a pesar de que se la pasaba peleando con Andrés, siempre lo jalaba, siempre lo jalaba, siempre, no sé si. Dicen que Cuauhtémoc Cárdenas nunca lo quiso. No se querían. Okay. Tan no se querían que Andrés le hizo una super jalada. Poca gente sabe que hubo una cosa que le llamaron la izquierda azul. Y esta izquierda azul, que era coordinada por Marcos González Coglan y Paco Curi, lo que hicieron ellos es hacer un acuerdo con Marta Sagún y Xochitl Gálvez. Wow. Y hicieron un voto cruzado para que toda la gente que estaba dentro del PRD, que fueron convenciendo que Cárdenas no iba a ser un buen presidente, así tal cual. Te digo porque a mí me llevaron a una reunión y yo salí indignadísima. Y yo fui, se lo conté al ingeniero, pero no me creyó. Eso es lo malo de ser una mujer joven y bonita hasta cierto punto, o guapa o llamativa, porque entonces, ay, está loca. No es cierto. Yo fui, le conté y le dije, ingeniero, acá vengo de una reunión, estuvieron estos personajes, y estaba muy chavilla, muy morrilla, y pasó esto, ¿no? No, qué fantasiosa, pues pumba, les perdió Cárdenas. Xochitl Gálvez, la que fue presidenta, la que fue candidata a presidenta. Xochitl, Paco Curi, Marcos González Coglan y Marta Sagún crearon este asunto del voto cruzado en contra de Cárdenas, a favor de Andrés y a favor de Fox. Esto, espero que algún día, ya hubo quien lo dijo, pero tampoco le creyeron. Entonces, el coraje de Andrés con Cárdenas, pues era como muy, muy claro, muy evidente. Incluso hubo gente muy cercana a Cárdenas que se opusieron a que él fuera jefe de gobierno porque sabían que, pues, Andrés era medio monstruosillo, ¿no? Hay antecedentes incluso. Yo, ¿por qué me lo tenía así siempre en reserva?
porque a mí me había contado tanto mi tío Graco como Edgar Arocha Graham, que fue padrino de Rocío, cosas terribles respecto a su comportamiento, ¿no? Cosas de su infancia, de su adolescencia. Entonces yo lo veía y decía, ¿cómo puede este cuate ser líder? Pero él era muy hábil para engañar a las gentes, era muy hábil para engañar a las personas. Cuando yo tengo mi primer contacto, digamos, con Andrés, yo había cumplido apenas casi 17 años. Y entonces Graco le dice, ¿sí te acuerdas de Hugo? Sí, Entonces claro. Andrés, me va a acordar de Hugo, mi papá ya había fallecido. Y le dice, es que ella es Irma, Irmita. Ah, y me volteó, me vio con unos ojos así de... Y le dijo, a la sobrina también se le arrima, ¿no? A la sobrina también se le arrima. ¿Veas que es el dicho de la prima se le Sí, arrima? claro, a la sobrina también se le arrima. ¿Eso quién lo dijo? ¿Andrés Manuel? Andrés. Se lo dijo a Graco. Entonces, se lo dijo a Graco. Entonces, imagínate mi expresión así de, 17 años tenías. o sea, yo dije, 17 años, y yo dije, ¿qué onda con este cuate? A ver, no, aquí quiero hacer una pausa. Ninguna mujer, sea del estilo que sea, debe de pasar por este tipo de cosas. Ninguna. Pero en el caso de Irma, era una joven de 17 años, demasiado atractiva. O sea, una de sus males de Irma fue ser una mujer muy, muy atractiva desde muy pequeña edad. Entonces, estamos hablando de que el tío, quien después fue gobernador de Morelos, sin ser de Morelos, Graco, la lleva con Andrés Manuel para presentársela a los 17 años. Andrés Manuel le echa una escaneada de arriba abajo bastante obscena Así y, es. y se voltea y le dice al tío, a la sobrina se le arrima. A la Es sobrina también se le arrima, le dijo. así fue la forma en que conoció a Andrés Manuel López Obrador, Irma Garrido. Así es. Este es el inicio, porque lo que viene a continuación está peor. ¿Qué Es el pasa de mismo. ahí? ¿Qué pasa de Irma? Pues de ahí salimos y yo pues, le dije a mi tío, ¿qué onda? No, mira, es que mira, tú sabes, hija, que en esto de la política y las mujeres y asedian y nos acosan y entonces, pues uno anda luego buscando otras cosas y otras oportunidades. Incluso yo llegué a escuchar comentarios muy lamentables de políticos que cercanos, que tanto Andrés como Graco, de repente decían, no, es que se me antoja mi sobrina o se me antoja la hija de mi mujer y si son menores de edad, ¿de qué están hablando? Obviamente yo siempre desde muy chiquita, porque fui muy inteligente, era como muy ética, entonces a mí esas cosas me impactaban, yo decía, ¿de qué están hablando estos güeyes? ¿Por qué a mí me tocó? Porque pues desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, yo no tuve una infancia normal ni una adolescencia normal, o sea, yo era el llaverito de mi papá, entonces yo crecí entre puros políticos, grandes políticos de esa época, ¿no? No te Mi padre atemorizaba, o sea, para ti era no me muy normal atemorizaba. una reunión con un nuevo político porque tu papá siempre Así te es. llevaba de la mano y el día que te llevó tu tío, tú lo viste muy normal, no viste un tema Exacto. en el que te fueron a mostrar para ver si te le antojaba al dirigente. Que después lo entendí porque tiempo después Jesús Ortega me dijo, oye, Jesús Ortega fue tu centenado y muy amigo de mi padre, ¿no? Y Jesús Ortega me preguntó y me dijo, ¿por qué te llevó Graco con Andrés? No sé. Yo a ellos les decía tíos, ¿no? No sé, tío. Y pues yo me acuerdo las caras de Jesús Ortega así y me dijo, no dejes que te vuelva a llevar Graco con Andrés. O sea, por qué teniendo yo ya en esa época 19 años, me dice Jesús Ortega, no dejes que Graco te vuelva a llevar con Andrés? O sea, es obvio que entre ellos ya se sabía algo, ¿no? Ya había información, ¿no? Ya había cuestiones ahí que decías, puta, pues entonces obviamente yo empiezo a poner como un poquito tierra de por medio. ¿Qué era Andrés Manuel en ese momento cuando te llevaron? Presidente del PRD, Ok, era el dirigente nacional, era ok. un dirigente nacional. ¿Ya había sido candidato? ¿Había sido después No, del no, 2000? Todavía no, no, apenas iba a ser su no, primer se está hablando de los años 90 y tantos, 90, sí, apenas estaba despuntando, digámoslo así. y apenas estaba dándole una patada en el trasero a Cuauhtémoc Cárdenas para Así es. apropiarse del PRD. Incluso había, les voy a decir, a lo mejor me van a colgar, ¿verdad? Pero bueno,
Amalia García le gustaba rodearse mucho de mujeres jóvenes muy talentosas y muy inteligentes, y entre ellas estaba mi padre. Déjame te digo que mi padre ayudó a Carlos Payán Belver a financiar la jornada, ¿eh? O sea, mi papá ayudó a Carlos y a Cristina Payán a levantar la jornada, por ejemplo. Y entre esos personajes estaba una sobrina de Carlos Payán, que se hizo muy amiga de Amalia García. Y luego ella me contaba unas historias, me decía, ay, no, Irma, no, 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 yo llego a la casa de Amalia y ahí está Andrés y hacen cosas raras y yo la verdad es que me voy y me voy. También ella era muy joven, ¿no? Ella tendrá pues, más o menos la edad de Ina, la hija de Carlos, un poquito más joven. ¿Quién, Amalia? No, no, la sobrina de Carlos Ah, Payán. ok. Se llama Elena. Y pues yo decía, ¿qué onda con esta gente? O sea, ¿qué clase de gente son ellos? Obviamente jamás pensé que fueran a llegar a obtener poder. Ahora, todo esto transcurre y pues yo andaba en mis cosas, mi papá ya había fallecido, yo tenía que trabajar, tenía que darle pues a la talacha, tenía 2 trabajos, trabajaba con mi padrino en el Infonavit, trabajaba con Camacho, asesoraba a medio mundo, yo tenía que ayudar a mi mamá y a mis hermanos porque mi papá fallece y no se podían vender todavía los bienes y las propiedades que tenía porque pues me había quedado intestado, sí había testamento pero no se había consolidado, había una serie de cuestiones legales. Y pues yo me puse a chambear porque mi hermano el mayor, pues que es el que hizo alianza con Graco para destruirme, no daba una a mi hermano. O sea, yo les conseguí trabajo en el CISEN, en comunicaciones y transportes. Por ejemplo, había alguien que te debe sonar, Fernando de Garay Arenas. Fernando de Garay Arenas fue director de la Secretaría de Comunicaciones o secretario de Comunicaciones y Transportes, no me acuerdo en qué sexenio. Pues yo le hablé a Fernando para que me diera a trabajar a mi hermano Hugo, a Fernando del Villar cuando estaba en CISEN le hablé para que me diera a trabajar a mi hermano Chucho, y así, ¿no? O sea, lo que empecé a hacer es ver cómo les conseguía chamba a mis hermanos en cuanto cumplían la mayoría de edad, para no yo hacerme totalmente cargo de toda la carga de mis hermanos y mi mamá, porque mi papá fallece muy joven, ¿no? El tema es que finalmente pasa el tiempo y cuando ya empieza todo este proceso de la campaña de Andrés Manuel, yo no apoyaba a Andrés Manuel porque yo sabía y conocía muchas cosas que me había contado el mismo Graco y el padrino de Rocío, Edgar Arocha Graham. Entonces, pues yo lo veía así como que este cuate es un pervertido. O sea, ya nada más de entrar aquí a mí a los 17 años me había dicho, a la sobrina también se le arrima. Y luego las historias que me contaban de lo que sucedía luego a veces en casa de Amalia García, pues ya me mantenían a mí como en alerta, Irma. O sea, tú no eres así, a ti no te gustan estas cosas, a lo mejor hay gente a las que les guste ese tipo de ambiente, pero a ti no, ¿no? Y yo entendía que eran de la izquierda, que eran muy libres, y en la izquierda se da mucho este rollo de la libertad sexual, digámoslo así, ¿no? O sea, se da mucho este rollo de que, ay, no importa, o sea, en la izquierda tú podías ver que había matrimonios muy bonitos y de repente se separaban y de repente esas mismas parejas ya andaban con los mismos compañeros del partido y entre todos andaban y ya tenían el hijo de uno y del otro, o sea, era una mezcolanza así como una familia disfuncional, digámoslo así. Y así lo veía yo, que parecían como familia disfuncional, ¿no? Para no hacerte las largas, pues finalmente logra llegar Andrés a la jefatura de gobierno, pues a regañadientas de muchos de nosotros, esa es la realidad, y es cuando empieza un tema muy complejo. Por ejemplo, yo no llego por recomendaciones, yo llego porque a mí me dice Enrique Semo y Bernardo Batis que había una convocatoria para los asesores de la reforma política y así conformar parte del equipo de López Obrador. Yo ya había sido directora regional Oriente con el ingeniero Cárdenas y ya había tenido cargos y había ocupado cargos, que fue donde yo conocí a muchos personajes como René Anzutajá, Federico Dorin, que en esa época estaba en la Asamblea Legislativa, René Arce, que después fue alcalde de Iztapalapa, y se hicieron buenos amigos míos, ¿no? Y obviamente las historias que yo escuchaba, pues eran así de, güey, ¿qué onda? ¿Quién es este cuate? ¿Lo van a dejar llegar al poder? ¿En serio? O sea, porque tú escuchas historias en las comidas o en las tertulias y dices, ¿pero por qué lo van a dejar llegar? O sea, el tipo es corrupto humanamente hablando, está dejando mucho que desear como dirigente del partido y todavía lo proponen para que él sea el candidato. Y bueno, con la consecuencia de que él traiciona a Cárdenas con este voto de la izquierda azul, ¿no?
Entonces, a mí nadie me creía porque todo el mundo me decía, ay, eres medio fantasiosa. No, güey, es que lo que les estoy diciendo es cierto, que al tiempo, como siempre, en el 95% de las cosas que yo he dicho en mi vida, al tiempo resultan ser verdad. Y es cuando la gente voltea y dice, oye, ¿te acuerdas que Irma hace 10 años dijo esto? ¿Te acuerdas que Irma hace 5 años dijo esto? Pero en ese momento nadie te cree porque pues, eres mujer, porque eres joven y porque la manera a lo mejor tan extrovertida en la que yo digo las cosas, como que le dicen, ay, no puede ser. Sin embargo, Fernando del Villar, exdirector del CISEN, amigo de Salinas y asesor de Andrés Manuel desde hace muchos años, muchos años, me confirmó mucho de lo que yo decía y de lo que yo sabía. Y él fue el que incluso me recomendó que me fuera de México, así que me fuera de la Ciudad de México, es a lo que me refiero. Cuando ya comienza la situación dura para mí es porque yo logro entrar al equipo de asesores a través de un proceso de selección. En este proceso de selección, a mí me hacen exámenes psicométricos, me hacen exámenes de conocimientos, me piden presentar proyectos. Enrique Semo, Ortiz Pinchetti y la propia Loreta Ortiz, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, me hacen estudios psicométricos y me hacen exámenes y todo, y ellos mismos dicen, esta niña es un genio, ¿no? Esta niña es un genio. Entonces deciden meterme al equipo de asesores, pero de repente me habla un día Semo y Ortiz Pinchetti y me dicen, oye, te vamos a jalar al de la Secretaría de Gobierno, pero para que manejes el tema de la reforma política para que tú seas la relación con el Senado y el Congreso de la Unión. ¿Y por qué ya no en el equipo de Andrés? Y Semo me decía, mira, hijita, tu carácter, tu forma de ser, yo creo que van a tener ahí como algunos choques y preferentemente no. Entonces, pues, yo empiezo a investigar qué pasa, ¿no? Y es cuando alguien me dice, alguien muy cercano también a ellos, me dice, pues que no has visto cómo te ve. No sé qué haya pasado, pero no has visto cómo te ve. Entonces yo empiezo a enterarme que sus comentarios eran de esta niña se me fue, o sea, Graco no me la puso, pero en una de esas sí. ¿Por ¿Cuántos qué? años Porque tenías? ¿Cuántos años tenías ahí? veintitantos años. Ellos tenían esta muy mala costumbre y también, o sea, yo de alguna forma entiendo por qué también incluso muchos cantantes y muchos actores terminan convirtiéndose en parte de la comunidad LGBT, porque es tal el acoso de las mujeres. O sea, a mí me consta, a mí, por ejemplo, Bejarano, ¿qué hacía? Cuando Andrés andaba en la campaña para ser jefe de gobierno, Bejarano me decía, oye Irma, tú que conoces a todos los periodistas, porque yo era así, a todos me sabía, ¿no? Quiero que te pongas aquí en las escaleras, en la parte de atrás del templete, y todas estas mujeres que veas, y cuando me dijo todas estas mujeres que veas, estaban ahí, esta que acaban, ay, es comentarista Denise Dresder, estaba una muy guapa, se me olvida su nombre, Denise Marker, o sea, periodistas guapérrimas de esa época, guapérrimas, que me rogaban las dejara pasar así me decían, aunque sea déjame tocarlo. ¿A quién, Andrés Manuel? Andrés. Y yo, ¡Wow! y yo decía, ¿por qué? ¿Qué fascinación? O sea, yo le volteaba a ver y yo veía pues a Rocío, a quien conocí en nutrición, porque yo tengo una enfermedad, pues fui aguda intermitente y fui paciente de nutrición 10 A años ver, o más. perdón que te pare aquí, Irma. Cuando Irma habla de Rocío, ella lo hace con mucha familiaridad porque se conocieron, Así pero a es. quien se refiere es a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, a doña Rocío Beltrán, la mamá Que de los falleció de Tribagos, lupus. Así que es. falleció después, pero que además fue la mujer que le tocó ver al Andrés Manuel pobre. Así Y, es. y es, Ellos vivían en un departamento en Copilco, muy normal, que era una unidad donde prácticamente vivían pues puros maestros de la universidad, pero yo creo que alguien se lo vendió. No sé si se lo vendió o se los rentaba. Pero a o mí me se lo tocó, agarró como se agarró la casa Sheinbaum, ¿no? Ajá. así es. Pero a mí me tocó escuchar. Por ejemplo, yo la veía y un día se me acercó y me dijo, estábamos sentadas esperando la cita con el hematólogo. Ella iba sola, ¿eh? O sea, yo no sé si afuera había chofer o no, pero adentro estaba sola, ¿no? Y una vez se me acercó y me dijo, yo te conozco, tu rostro se me hace conocido. Y le dije, soy Irma Garrido, la hija de Hugo, soy sobrina de Graco. Ah, sobrina de Graco. Entonces ya se siente y le dije, tú eres Rocío, ¿verdad? Yo pues ya estoy bien platicadora, ¿no? Y bueno, ¿qué te cuento? Que coincidimos unas 3 o 4 veces en nutrición y yo la veía muy devastada, muy triste. Estas enfermedades inmunológicas hereditarias, fue su caso y es mi caso,
una de las situaciones que más te puede ir generando el deterioro es la cuestión emocional. Entonces, yo no entendía por qué Andrés la había abandonado cuando le habían dicho que ella ya estaba muy grave. Y decía, qué patán el tipo. Entonces yo le pregunté a mi tío y le dije, oye, tío, sí, ¿y dónde está Andrés? En el hotel Real del Sur que está ahí en Tasqueña. Y entonces, no, sí, o sea, sí los va a ver y eso, pero no se queda ahí con ella. O sea, imagínate yo mis crisis así de que yo soy bien moral y todo, y yo decía, ¿cómo que la abandonó si se está muriendo? ¿No? A mí me consta, y me consta, porque un día me habló mi tío y me dijo, hijita, ¿me acompañas? Graco. Y dije, ¿a dónde? Es que nos encargó Amalia, a Pablo Gómez y a mí, ir a convencer a Andrés que regrese a la casa con Rocío, porque si no, ya era el candidato del PRD, porque si la gente y la prensa se dan cuenta que él no está con ella, entonces se va a caer la candidatura y la imagen de Andrés. Esas cosas eran las que yo sabía de rebote porque estaba ahí, porque me hablaba mi tío, porque Julio Scherer, padre, fue muy amigo de mi papá, porque Froilán López Narváez fue muy amigo de mi papá, y son periodistas de primer nivel que tenían información de primer nivel, Fernando El Villar, que era uno de los, Pepe Carreño Carnón, que era de los grandes amigos de mi papá, y como ellos le dieron continuidad a no abandonarme después de la muy trágica muerte de mi papá, que murió muy joven, pues obviamente yo me enteraba de rebote de cosas que a lo mejor nunca debí de haberme enterado, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso de que cómo que la abandonó si se está muriendo la mujer, o sea, yo me la he encontrado en nutrición, ella está muy grave, ella está muy delicada, ¿Qué ella tal padecía? vez Nuevamente, ¿qué padecía? lupus, Lupus. La esposa de Andrés Manuel padecía Rocío lupus. Beltrán. Estaba ya en un nivel grave. La señora iba sola al hospital de nutrición. Así es. No la acompañaba nadie, ninguna asistencia, mucho Y los menos. niños, hoy muchachos, estaban niños en esa época, eran adolescentes, entonces Se quedaban en el depa o a ver dónde. Obviamente no tenían la talla que tienen ahora. y Este, esto tú puedes decir, bueno, a lo mejor ella me lo dice como sentida porque a lo mejor se pelearon, porque a lo mejor él entró en crisis cuando le dijeron que la mujer ya no iba a sobrevivir muchos años, pero cuando mi tío me confirma y me dice, es que él, ahí en el hotel, pues lo que pasa es que le encanta, ya sabes qué, ¿no? Entonces, pues prefiere estar en el hotel donde puede recibir a todo el mundo, o sea, cuando hablo de todo el mundo, hablo de todas las mujeres, porque siendo el presidente del PRD nacional, pues, ¿sabes cuántas mujeres por una candidatura pudieron habérsele ofrecido? bueno, ahí vamos a detenernos. Wow, vamos a detenernos, estamos a la mitad del programa. Estoy platicando con Irma Garrido. Irma Garrido es una mujer de la política mexicana. Ella se ganó su espacio. Esto es muy importante. No interrumpí a Irma ahí porque era muy importante que quedara muy claro que ella se ganó sus espacios laborales porque hizo carrera gracias a la enseñanza de su padre, un joven de la política mexicana, murió muy joven y le abrió las puertas y le dio carrera. Ella comienza a avanzar, pero el proyecto en el que estaba su padre es el proyecto que abandonó el PRI para formar el PRD. Y en ese proyecto, pues se llevaron a todos, incluyéndola a ella. Cuando muere el padre, ella sigue abriéndose camino en el proyecto en el que la dejó su padre, con las amistades que la dejó su padre, en un proyecto que construyó su padre, y ella avanzó. El problema fue que más adelante se encontró con Andrés Manuel López Obrador, un Andrés Manuel que iba vorazmente comiéndose a todos los de ese proyecto para apoderarse del PRD y luego apoderarse de las candidaturas presidenciales hasta llegar a ser presidente. Es impresionante lo que hizo este monstruo para construir su ambición personal. En ese inter, Andrés Manuel cometió todos los pecados del mundo que pocos conocen. Gracias a Irma Garrido, hemos estado conociendo una faceta que se puede rumorar, que se puede presumir, porque además, siendo presidente lo vimos acompañado de mujeres muy guapas, muy guapas, pero todos jugaban nada más con el tema de presumir que se trataba de una relación más allá de una amistad o de una relación de presidente o presidenta municipal, por ejemplo. Pero no, con Irma Garrido, cuando escuchas las historias que ella plantea, entonces volteas y ves el pasado y el presente, y entonces sí dices, a ver, Match.
hay mujeres que están siendo la presa de un deseo sexual de Andrés Manuel y que a cambio de eso Andrés Manuel ofrece posiciones políticas, contratos, presentarle a alguien algún favor, ya sea un favor político o un favor empresarial. Pero a cambio Andrés Manuel recibía no solamente dinero, como hemos visto en los libros de Anabel o en los reportajes que se han presentado, como ProPública o algún otro que lo ha señalado de recibir financiamiento del narco. No, en este caso estamos conociendo la historia de los favores que se pagaron con mujeres. Así es. Mujeres. Andrés Manuel se fue a vivir a un hotel. Y de hecho, hoy gracias a Irma estoy conociendo que se fue a 2 hoteles. El primer hotel a partir de que vivía ahí en Copilco y luego ya se fue al Crown Plaza, que es el que se menciona en la entrevista, ya siendo presidente del PRD, pero él abandona a su mujer desde muy temprana edad, de la enfermedad de la mujer. La mujer apenas estaba ya en la etapa inicial de crisis del lupus y Andrés Manuel ya la estaba abandonando para irse a refugiar a un hotel y los iba a ver nada más. Esa es la palabra que nos dice Irma. También en otro capítulo con otros periodistas logramos enterarnos que había abandonado también a Beatriz Gutiérrez Müller y ella crió al Chocoflán sola. Andrés Manuel lo que pasa es que nunca vivieron juntos, ¿eh? Ese es el tema, que no, nada más tuvieron una aventura pero ella se mantuvo con el embarazo sola y tuvo al chico solo. Que un día vamos a platicar de eso porque también leí no mucho. Tan sola, pero sí le pusieron una casotota en un lugar muy carotote y la mantenía a cambio de que ella no hablara muchas cosas. Es muy interesante. Un día vamos a dedicarnos a hablar de Beatriz Gutiérrez Müller porque sí he leído cosas fuertes al respecto de, pero bueno, regresando al tema, entonces, Irma Garrido está creciendo, tiene 20 y tantos años, una joven muy, muy guapa, pero muy inteligente, muy ávida porque le enseñó su padre, pero el problema es que estaba creciendo el proyecto de Andrés Manuel y comienzan a establecerse estas costumbres de elogiar al nuevo dirigente del PRD para conseguir candidaturas, para conseguir gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales, jefaturas, alcaldías y bueno, pues, cargos dentro del propio gobierno de la estructura de la Ciudad de México, que ya el PRD gobernaba desde entonces. Y finalmente Irma Garrido se cruza por los ojos de Andrés Manuel. Andrés Manuel ve que es una mujer guapa, no cede en la primera vez que la lleva el tío a presentar, no dio pie pues, pero Andrés Manuel jamás le quitó el ojo de encima y a continuación vamos a escuchar el cómo es que vuelve a reencontrarse en esta disyuntiva de o me acuesto con Andrés Manuel o vas. O vas. Esa es la realidad de lo que a continuación. Entonces, ya para este entonces, Andrés Manuel era dirigente del PRD. Andrés Manuel se establece en un hotel llamado el Crown Plaza. Cuando era dirigente del PRD, se fue a vivir a un hotel que se llamaba Real del Sur para no estar cuidando a Rocío. Ah, ok, Real del Sur. Ok, ya desde ahí comenzó. En ese hotel a donde fue Graco y Pablo Gómez, por instrucciones de Amalia García, a convencerlo de que regresara con Rocío al departamento de Copilco y no se destruyera su imagen siendo ya candidato a la dirigencia de la Ciudad de México, a la jefatura de la Ciudad de México. Wow. Así fue. Oye, bueno, te encuentras entonces a la esposa de Andrés Manuel, ves que está muy mal, abandonada. Terminemos con este antecedente. Ella te dice entonces que algo en especial de Andrés Manuel, la trataba mal. En la entrevista con Elena se dice que la notaste triste, que era una mujer con mucha tristeza y que logran tener empatía tú y la esposa de Andrés Manuel. Se conocen y ella te confiesa pues su sentir. Sentiste a una mujer
que en paralelo el hombre que está creciendo políticamente, ella estaba triste, abandonada. Esa es la... Abandonada y padeciendo, o sea, yo puedo entender que hay muchos personajes, hombres, personas que entran en crisis cuando te dicen, a tu mujer le quedan 5 años de vida, ¿no? Hay quienes reaccionan propositivamente, hay quienes reaccionan como él que dijo, pues ahí te quedas con los niños y yo me voy, ¿no? Pero además las historias que yo sabía por Graco y por gran parte de los personajes que estaban muy cercanos a la dirigencia del PRD, pues eran que se fue a ese hotel porque básicamente lo que a él le gustaba es andar recibiendo, pues, habiendo sido presidente del PRD, pues recibir a cualquier cantidad de mujeres a cambio de diputaciones, de alcaldías, de candidaturas, ¿no? Porque obviamente siendo dirigente del partido, él era el que decidía quiénes eran candidatos y quiénes no, a nivel nacional, obviamente, ¿no? Entonces, pues de repente yo decía, bueno, ¿qué onda con este cuate? O sea, abandonó a su mujer, a la madre de sus hijos, por andar de coscolino, ¿no? De, ¿cómo le dicen? De chuchuchu. O sea, y pues, o sea, ¿cómo es posible? Y bueno, cuando lo obligan a regresar, pues yo decía, qué triste para Rocío, porque pues yo la veía en los eventos sentada en una silla, obligada a estar ahí, sintiéndose hasta con fiebre, me tocó algunas veces apoyarla y ayudarla a levantarla de la silla y a bajarla del templete, y yo decía, bueno, esto es una explotación, ¿no? Pero pues yo me quedaba callada porque estaba muy morra, entonces estaba chava y como que decía, híjole, pues es que no es mi problema, ¿no? O sea, como que decía, no es mi asunto, pero se me hacía muy, muy, muy miserable, ¿no? Un día, poco antes de que yo me viniera a Baja California, en el 2008, yo me vine a Baja California en el 2008 porque yo ya había ocupado diversos cargos o sea, yo quedo en el equipo de asesores con José Agustín Ortiz Pinchetti para la reforma política de la Ciudad de México. Entre las gentes que ayudé y que luego me traicionaron están un nombre que les va a sonar, Ulises Lara. Yo, Ok, Ulises, yo Ulises. a Ulises lo habían corrido, estaba en la banca, y pues él me fue a llorar, a mi oficina, amiga, ayúdame, ya. Ah, no, pues ahí voy yo con José Agustín, oye, José Agustín, fíjate que hay muchachos, abogado, paz, así la podemos Pero si hacer. todavía no estaba recibido. que No, no, pero ya estaba estudiando, pero bueno, el tema es que me dice, pues a ver, y él se metió con José Agustín. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando José Agustín me dijo que Ulises me andaba grillando? ¿Qué onda? Ulises, me la debes, Lara. El tema es que estando yo ya ahí con José Agustín, me empiezo a dar cuenta de varias cosas. Bueno, antes de que Andrés fuera candidato, yo ya había tenido contacto con una mujer que no quiero decir su nombre, primero porque va a decir que no es cierto cuando sí es cierto, pero además ella ya se había peleado a muerte con Andrés y ahora anda otra vez en Morena. No lo entiendo, obviamente apoyada por él. Pero esta mujer, yo llegué a estar con ella, fuimos muy amigas en algún momento, y me lloraba aquí en el hombro y me decía, es que yo tenía amigas muy mayores, porque decían mis amigas muy mayores, o sea, que me llevan 10 años de diferencia, me decían que yo era muy madura, ¿no? Para mi edad. Por eso me lloraban mucho y me buscaban mucho. Y yo la tuve aquí llorando conmigo, diciendo, es que está loco, es que me hace cosas horribles. Para no hacerse las largas, esta mujer terminó haciéndose alcohólica y terminando en un psiquiátrico por todas las cosas que le hacía Andrés. O sea, Andrés le prometía separarse y luego no, y luego regresar, y luego que si Rocío, y que si hasta que se muriera, pero cuando Rocío finalmente fallece, cuando él ya era jefe de gobierno, ella se emociona con que sí, y ahora sí su relación iba a consolidar, pues cuernos, porque ya tenía a Beatriz desde antes, y Beatriz lo super presionaba. Beatriz hacía, a mí me hacía unas caras espantosérrimas, así me barría y así, que por eso fue que Enrique Semo me dijo, ¿sabes qué? Tú aquí no te quedas, te vas con José Agustín porque yo estoy sintiendo que hay algo aquí y yo conozco tu carácter y te requerimos, te necesitamos en el equipo por tu talento y no queremos que termines conflictuada con Beatriz y con Andrés. ¿Por qué? Porque Andrés no perdió oportunidad de que en las reuniones que teníamos siempre se me acercaba a agarrarme la rodilla, pero me agarraba la rodilla en la entrepierna, ¿sí me entiendes? Y yo pues lo volteaba a ver y lo que hacía era mover mi pierna y cruzarla y le decía, sí, dime, o sea, ya me hablaba de las cosas. O si yo me paraba, era clásico que me agarrara y me dijera, oye, Irma, bueno,
Irma, ¿me puedes decir de esto que comentaste ahorita en la reunión? Y me jalaba, ¿no? Yo era muy delgada en esa época, mis medidas eran, pues tenía, mi cintura era de 60 centímetros, entonces era muy fácil que me pudiera pescar, ¿no? Y a mí eso se me hacía muy grosero, porque además yo había logrado llegar a base de mi talento, de presentar proyectos, de quemarme las pestañas estudiando cosas, haciendo cosas, presentando psicométricos, mil ondas, como para que yo decía, bueno, ¿yo por qué tengo que aflojarle a este cuate? Porque me daba cuenta, porque yo llegué por mi talento, por méritos propios, no porque tenga que hacer lo que muchas de mis compañeras del gobierno de la Ciudad de México, cuando yo era jefe de gobierno, tuvieron que hacer y que ellas mismas me lo contaban. Entonces yo Oye, decía, esto es te voy a detener. terrible. Hay mujeres el día de hoy, en la política del día de hoy, no me vais a decir nombres porque No, no es además correcto, lo van a negar, obvio. pero a ver, hay mujeres hasta el día de hoy de las que se sabe que pasaron por ese hotel en aquel entonces. Sí, sí hay varias. Entonces, muchas de las mujeres que construyeron su carrera política, que nadie entiende por qué demonios están ahí, fue porque fueron llevadas a ese hotel y lograron el apoyo del dirigente y luego del jefe de gobierno a cambio de placer sexual. Pues sí, no te digo que no puedan tener talento, Sí, claro, pero no, tuvieron que no van a además, sí, no van a tener las puertas abiertas, o sea, tenían que tener abierta otra cosa para poder entrar, así y es, suena muy misógino lo que acabo de decir, pero es tal cual, o sea, es sí, literal, sí. o copelas o cuello, O sea, ellas ya tenían una pequeña carrera política, pero no lograban subir. Y porque entonces en ellos el momento controlaban todo, porque ellos controlaban el poder, ellos controlaban sabían todo quiénes exactamente. ascendían, a quién se les repartía, o sea, eso es acoso. Así es. Y ahí era solo tres cosas. Dinero, o sea, compras de candidaturas, que eso fue el problema que tuvo Rosario Robles y Carlos Ahumada, y donde Bejarano terminó siendo sacrificado, siendo él un mensajero de Andrés y no el verdadero objeto del asunto, de las ligas. Ok. Por un lado, o sea, era cuotas de poder, porque había gente que presionaba a Andrés y le decía, a ver, güey, esto es así, yo te hice, y si no, pues hablo y me pones y me dejas. O cuotas de hotel, ¿no? Eran las tres maneras en las que tú podías llegar. Yo no tenía dinero para comprar una candidatura, incluso a mí me dijeron, no puedo decir quién, porque también está ahorita en el gabinete de Claudia, me dijo, oye, ¿tienes 500,000 pesos? Y ahorita te hacemos candidata. No, no los tengo. Consíguelos. No, no los voy a conseguir, porque yo ya me había ganado mi espacio. Y en esa época, pues yo estaba bien morrilla, dije, ¿por qué voy a tener que dar yo 500,000 pesos para una candidatura cuando yo ya había construido mi carrera a base de llegar a las 6 de la mañana, irme a las 8 de la noche, trabajar sábados y domingos, el Día de las Madres, llegar 15, 10, 20, 30 minutos al festival de mis hijas y irme corriendo, en Navidad llegar a las 10, 11 de la noche a cenar la cena de Navidad y salirme a las 12 a un operativo, o sea, eran unos sacrificios bien cañones, ¿no? 16 horas trabajando todos los días, incluso los fines de semana. ¿Cómo para qué todavía tuviera que ceder cuando además yo ya había visto cómo, no sé cómo dice, no sé qué mala mano tenía este hombre, pero mujer que me decía, ay, hoy me toca ir a cenar con él. Digo, ten cuidado, güey. No, es que, oye, no vas a ver. Y ya después, cuando tenga el cargo, ten cuidado. No, días después de, ay, no voy a salir de mi departamento, me dijo cosas horribles. O sea, las humillaba cuando tenía sus encuentros con ellas. Las destruía emocionalmente, varias de ellas. ¿Eso de qué te habla? Sí, claro, está ¿No? descompuesto. Totalmente. Y sin embargo, a ellas no les importaba. Muchas de ellas se alejaron, luego regresaron. Y ahora entiendo por qué muchas de las mujeres que están actualmente alrededor se han hecho una especie de mujeres muy sociópatas y muy narcisistas, porque solamente teniendo esta personalidad puedes soportar lo que él hace o lo que él hacía, ¿no? Siendo ya incluso presidente de la República. Esto de besuquear niñas y besuquear políticas y agarrárselas a besos, y yo decía, ¿qué onda? Es algo que ya hacía desde antes, desde ser dirigente.
pero se le hizo mucho más grave, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó al final conmigo y por qué terminé yo viniéndome a Tijuana, donde a ver, creí que jamás me iba a alcanzar y me equivoqué? creíste que jamás te iba a alcanzar Andrés Manuel, pensaste que ya la habías librado, que no, tu tío no lo había logrado y que tu propio talento y tu trabajo te habían logrado alejar de esa necesidad de irle a entregar tu cuerpo a cambio de que te ayudara políticamente. Tú ya la habías librado, pensaste eso. ¿Qué Así ocurre? es. ¿Qué ocurre? Estando yo con Ortiz Pinchetti, que después el mismo José Agustín me sacó para brincarme a ser secretaria particular en Coajimalpa, porque se empezó a dar cuenta que Andrés estaba empezando a obsesionarse y Enrique Semo me dijo, Beatriz está muy enojada. Y yo, pero si yo no hago nada, yo no hago nada. Entonces, así me decían, Irma, cuando cruzas de aquí a la catedral, porque a mí me daba mucho por las tardes, me daba mucha nostalgia, siempre fui una mujer que me sentía como muy sola, muy exitosa, pero me sentía siempre muy sola, ¿no? Y además yo soy viuda, yo me quedé viuda cuando mis hijas estaban chiquitas. Entonces yo Y cruzaba también en tú las perdiste a tardes. tus padres a muy Así pequeña es, edad, sí. a mi papá. Sí. Entonces, yo veía la catedral al atardecer, ese naranja hermoso que se ve atrás de la catedral de la Ciudad de México, y pues de mis oficinas que estaban en el Zócalo, yo me cruzaba. Y yo no sabía, yo supe mucho tiempo después, que él se asomaba a verme cómo caminaba, y que incluso esa, sí, ¡Qué miedo! qué miedo. Y eso enojaba a Beatriz, le molestaba muchísimo. Cuando Semo se da cuenta y José Agustín se dan cuenta, hablan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a tener que sacar de aquí. La cosa se está complicando. Y yo, ¿pero por qué? Pues, ¿qué? ¿Por qué? O sea, obviamente yo decía, güey, pues si yo llevo, incluso ahí está el René Anrut Sanjag, el Arne Anrut Sanjag y el Federico Dorin, que les consta que lo último que logré hacer es consolidar una reunión de ellos con Pinchetti, ¿no? Y yo bien enojada les decía, es que no sé por qué me van a quitar, que porque Andrés, que porque es expresivo, que porque Beatriz, que porque se enoja. Y, o sea, y yo decía, pues si todavía Rocío está viva, pero ya estaba muy delicada, ¿no? Y fue cuando salgo de ahí de la jefatura de gobierno, me mandan a Coajimalpa, pero estando yo ya a los últimos días en la jefatura de gobierno, yo le presentaba proyectos, entre ellos las dichosas becas, que hoy son las becas de bienestar, que son su programa madre, que en realidad lo creamos René Arce y yo en Iztapalapa, ¿no? Y entonces yo iba y le presentaba tarjetas, siendo yo asesora, le presentaba proyectos y otras cosas por el bien de mi ciudad, por el bien de mi país, porque yo siempre tuve esta visión de si yo logro mejorar mi país y mi ciudad, mi familia va a estar bien, yo voy a estar bien, mi país va a estar bien, ¿no? Entonces, obviamente, pues en una de esas me habla César Yáñez, que era su particular. César Yáñez, César el ex Yáñez, esposo de el ex Elena Chávez. esposo de Elena Chávez. Ujú. Y me dice, oye, Irmita, fíjate que el jefe le interesó mucho esta tarjeta que trajiste, esta tarjeta informativa, pero estamos aquí en el Marriott en una reunión. Ya ves que aquí hacemos las reuniones, ¿no? Uy, Siempre aquí se hacen los eventos y puedes venir para acá. Fíjate, yo llegaba a las 6 de la mañana, me regresaba a mi casa a las 8 de la noche, yo vivía en Coyoacán, del Zócalo. Y yo hacía las 8:30, ¿no? Y yo, oye, César, ¿y por qué no lo vemos mañana en la mañana cuando empiece la reunión? No sé, o sea, mañana en la mañana, o sea, no sé, en un ratito antes de que se salga a las 11 de la mañana al hotel de la Ciudad de México a dormir, donde tenía una habitación para irse a dormir, mientras nosotros estábamos trabajando. Entonces, y regresaba hasta las 4 o 5 de la tarde y luego de ahí sus dichosas reuniones ahí en el Marriott, ¿no? Y luego pues yo le decía, oye, ¿por qué tengo que ir? Inmediatamente para acá. En una de estas dije que sí, y ya estaba mi chofer, el Shadi, que en ese día me acompañó, y cuando íbamos de camino, algo me brincó y dije, ¿sabes qué? No, regrésate. Y le hablé a César. Y dije, ¿sabes qué, César? No tengo nada que ir a hablar con él porque yo ya había escuchado las historias de que citaba a muchas mujeres ahí con ese y pretexto. con ese pretexto de ver asuntos de cuestiones políticas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, no llego, no voy. Y me voy, le digo al Shadi, regresa, date la vuelta y vámonos, ¿no? Y pues va, me regreso. No, pues olvídate que César me habló como 5 veces. ¿No vas a venir? No, ¿no vas a venir? No, el jefe está muy enojado. César, no me importa, es que esto es algo que te podemos hablar, yo estoy bien cansada, yo tengo que llegar, además me están esperando mis hijas y mi pareja de ese entonces, me están esperando en mi casa, o sea, o sea, pero obviamente porque yo ya traía la información de lo que pasaban en esas reuniones, ¿no? El asunto es que, bueno, me negué 2 veces. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en una cena de Navidad, mi tío Graco y mi hermano Hugo
Güey, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? A mí se me va a caer la gobernatura, no voy a poder consolidarla, me tiene condicionado. Güey, aflójale tú, así le dije, ¿eh? Aflójale tú, tío, aflójale tú. Y a mi hermano le dije lo mismo, aflójale tú. Y de repente veo que mi hermano se levanta de la mesa, la sala de mi mamá es una sala muy bonita, es una casa muy grande, es una sala muy bonita con una mesa de madera de 12 sillas, y veo que se levanta mi hermano en la otra esquina. Hija de tu, ¿cómo? Es por la familia, y me zarandeaba. Yo soy muy fuerte, fui campeona de natación, fui bailarina de ballet, todavía en esa época hacía mucho ejercicio, y pues me levanté y pum, vales, lo tumbé de un golpe, y a Graco le dije hasta la despedida, y obviamente les dije todo lo que podía decirles, ¿no? Que eran unos mal, porque a mí no me iban a vender como una mesalina, para que la familia tuviera negocios y le dieran continuidad al proyecto de mi padre familiar, y para que él fuera candidato a la gobernatura de Morelos, porque él se había juntado con la hija que se llama Elena también, se me olvida su apellido de Elena, Cepeda, que era la hija del dueño de Casa Bell y del Bellinghausen, donde Graco, yo y muchos de nosotros acudíamos de manera, a mí me invitaban Julio Scherer, Roland López, Graco me presentó a Diego Fernández de Ceballos ahí, porque eran un par de restaurantes muy bonitos, Casa Bell y el Bellinghausen. Y además eran dueños de un lugar que se llamaba Las Margaritas en Cuernavaca, donde también llegaban y se reunían muchos políticos. Ahí Graco, fíjate lo que me dijo, creo que ya se separaron. Elena, perdóname. Ana Luisa, perdónenme lo que voy a decir. Pero era que un día me dijo, yo sé que no es bonita y está muy gorda, y a mí eso no me gusta, pero pues estoy con ella porque gracias a ella porque como papá ya había muerto, pues no había quien los mantuviera, ¿no? Gracias a ella, yo puedo consolidar muchas cosas económicamente, y ya me puse a pensar que por ellas y por su hermana, Ana Lilia Cepeda, yo puedo lograr ser candidato a ser el gobernador de Morelos. Wow. Yo hablaba mucho con Elena, ¿eh? Entonces yo decía, mi tío es nefasto, de verdad que es nefasto. O sea, él ahora dice que no es mi tío, que no me conoce, que no sabe quién soy yo, así dice, ¿eh? Así dice, nada más para que vaya menos. No, pero ahí está. Graco es una cosa terrible, una de las fracturas de la política mexicana impresionante. Y sí, fue una persona muy cercana a Andrés Manuel. Pero ahí está Carlos Navarrete y Jesús Ortega, y que les pueden decir que efectivamente quién fue Graco para mi padre, para mi familia y en todo este argüen. Y bueno, fue cuando yo dije, esto ya es el colmo. Entonces, pues ese día, imagínate, pleito en la casa, yo pues agarré a mis hijas que eran unas bebés en esa época, y dije, váyanse todos a tiznar a su máquina porque yo no me voy a vender, o sea, ¿por qué me voy a vender? Y finalmente fue cuando termino yo decidiendo, hablo con Fernando del Villar, como con Fernando del Villar, que era muy amigo de mi padre, el exdirector de CICEL, como con Fernando del Villar, que ya era en esa época asesor de Andrés Manuel y estaba escribiendo un libro de Salinas de Gortari, como con Fernando del Villar, y también le comenté a Pepe Carreño Carlón, les comenté lo que estaba pasando, y ellos me dijeron, vete de la ciudad. ¿Pero por qué, Irma? Vete de la ciudad. La obsesión que traen contigo, porque eres, o sea, perdón la expresión, eres huevuda, eres canija, y eres, pues, digo, en esa época yo tenía 15 kilos menos de los que tengo ahorita, pero estaba muy bien formada, porque yo salía haz de cuenta, a las 3, 4 de la tarde, yo me iba a mis ensayos en Frente de Bellas Artes, a una academia que tenían mis amigos de danza contemporánea, ensayaba un par de horas, luego me pasaba por mis tacos al Califa, o por ahí a comer mis tacos, me regresaba al Zócalo. Qué rico. Ay, es que es una delicia, o sea, me echaba 3 tacos así con el bistezote y con eso la proteína y vámonos, me regresaba al Zócalo, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo tenía muy, muy bien formado mi cuerpo en esa época, o sea, tenía piernotas con músculos, cinturita, entonces ellos me empiezan a decir, el propio Fernando del Villar y Pepe Carreño Carlón me dicen, Irma, es que es mucha la obsesión, no sabemos qué les diste, no sabemos qué pasa, no sabemos qué está ocurriendo, pero no te van a dejar en paz, porque en este mismo proceso, pues yo ya había notado que cargo que yo tenía, cargo que yo lo lograba por mis, digamos, cojones,
como el de mando único, que yo fui el primer mando único de Manuel Mondragón y Cal, y yo llegaba a ocupar mis cargos, y después, pues el propio Mondragón me decía, no, es que me habló Andrés, y me habló Jesús Ortega, y me habló Jesús, el otro, ay, se me olvida su nombre, hombre, Zambrano, y por qué me van a presionar a mí políticamente, si yo te invité y tú te lo ganaste, y es tu cargo, entonces yo empezaba a notar que había mucha presión política. Yo en esa época tenía una pareja que era el hijo de putativo, el hijo adoptivo más bien de Víctor Fox, que pues era Calimán, Víctor Fox, y bueno, Alberto recibía mensajes que le decían que mientras yo estaba en reuniones trabajando, le decían que en realidad yo estaba en ese momento haciendo no sé qué con no sé quién. Y yo decía, ¿what? Entonces, obviamente, cuando yo salía de las reuniones así con 1000 apuntes de sí, mañana a las 6 de la mañana que tengan que hacer el informe y mandárselo a la presidencia y luego a la jefatura, entonces me subía a la camioneta y ¡pum! Hija de tu, o sea, como cualquier hombre celoso, ¿no? Tengo un mujerón, es mando único en la Ciudad de México, bajo su responsabilidad tiene toda la ciudad, está rodeada de comandantes guapérrimos, había unos muy guapos, por cierto, está rodeada de comandantes y de puro chipocludo y político fregón, y pues obviamente era un hombre inseguro, ahora lo entiendo, y bueno, ¿qué te cuento? Entonces llegó un momento en que mi vida se hizo tan caótica por culpa de Andrés, porque ¿cómo es que recibía este hombre Alberto esos mensajes? ¿O cómo es que de repente llegaban a buscarlo y hasta cruzársele en ejes centrales, casualmente? Oye, tú eres la pareja de Irma Garrido, ¿verdad? Ten cuidado, porque fíjate que... Y no era cierto, no era cierto. Entonces, ahora lo entiendo, en esa época no lo entendí. Ahora estando aquí en Baja California me di cuenta de algo bien importante. Andrés decía muy claramente, ustedes deben de tener sus libros de cabecera como yo. Fouché y la historia de la maldad, el arte de la guerra de Sun Tzu y la vida de Cristo. Cuando yo le pregunté por qué la vida de Cristo, me dijo, porque Cristo era un gran manipulador de masas. Hasta ahora que estoy en Baja California, que viví mis atentados, que viví esta instrucción que le dio, porque hoy sí puedo afirmarlo, que se le hizo una obsesión también a Marina, pero hoy sí puedo afirmar que fue una instrucción inicial de Andrés, aunque después se le hizo una obsesión a esta bola de sociópatas, pero hasta ahora entendí que él siempre fue un sociópata, que él siempre fue un narcisista, y que no es que no me perdonara que se le haya ido la más bonita o la de mejor cuerpo, no me perdonó, que fue la única que le dijo que no, que incluso mandó a Raimundo Collins a negociar conmigo, y que me mandó un mensaje con Raimundo Collins bien hojaldra, diciéndome, esta mujer, una vedette que no puedo decir su nombre porque todavía sigue viva, pero no es cubana, pero no es una vedette que tú digas, ay, super vedette, no. Además, hay una historia que les contaré en el segundo capítulo de cómo fue el broncononón con Santiago Krill por Edith González y la obsesión de Andrés con él. Y eso le costó la candidatura a Santiago Krill a la presidencia de la República, por lo que hizo Andrés. El tema por Edith, ¿eh? Entonces, sí, ahí es donde te das cuenta, no se peleen, mis nietos, perdón, ahí es donde te das cuenta al tiempo de su nivel de narcisismo, de su nivel de sociopatía y de su rencor tan terrible, porque esta chava se le fue. Tan me di cuenta que en el 2017, que yo lo fui a buscar porque yo tengo un sobrino que ya dice también que no es mi sobrino porque lo compraron en la cuarta, Emilio Villar. Emilio me rogaba porque Tere González, su mamá, había fallecido, y Emilio me rogaba y me decía, por favor, tía, por favor, llévame con Andrés. Finalmente me convenció, llevo a Emilio a la dichosa casa esa de la Condesa, para presentarse. Ajá, entonces, haz de cuenta que, pues yo dije, no, me va a abrir. Le dije, pues lo voy a intentar, papito, pero no sé, o sea, Emilio tenía 16, 17 años en esa época, que lo voy a intentar, mi amor, pero no lo creo. Entonces, feito que no, porque Emilio me lloraba y como Tere había fallecido, yo me iba a traer a Emilio a Tijuana, pero su padrastro no me dejó. Finalmente, voy, toco y dije, no, me van a abrir. ¿Cuál es mi sorpresa? No, el troll, me abren, ¿no? Y yo así de, ay, güey, me abrieron, ¿no? Entonces entro y el primerito que sale de su oficina, que estaba hasta el fondo, es César Yáñez. Y se asoma así y dice, Irma Garrido.
Y yo, hola César, ¿cómo estás? Y dije, no se han olvidado de mí, güey. No. Entonces se acerca César y me dice, oye, Andrés no está, pero ahorita hay una reunión ahí están todos, me dice, están José Agustín, Batis, Martínez, ahí están todos los que me conocían. Ah, que está bien. Oye, no, es que yo nada más te traía a Emilio, quiere conocer a Andrés, a ver si le consigues una cita. Él es un gran líder, ahora que murió Tere, él trae a todos los comerciantes del centro histórico, ¿no? No, que sí, que no sé qué. Y se me queda viendo César y me dice, oye, quiero felicitarte. ¿Felicitarme por qué? Porque te hemos dado seguimiento. O sea, imagínate lo que yo sentí. Te hemos dado seguimiento desde que te fuiste a Tijuana. Sabían todo, troll. Sabían todo. Te hemos dado seguimiento desde que te ¡Qué fuiste a Tijuana. miedo! ¡Qué miedo! Y has hecho un excelente trabajo. Has estado haciendo todo muy bien. Cuando me dijo algo que se me cayó en los calzones, me dijo, ¿por qué no aceptaste la ayuda de Jicotenca Leiva? Dije, saben todo, porque Jicotenca Leiva fue muy amigo de mi padre. Cuando yo llegué a Tijuana, lo busqué, él me empezaba a invitar a reuniones, yo no quise ir porque le dije, ¿sabe qué, don Jico? Es que yo soy licenciada en administración de empresas, yo no soy abogada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en una reunión de abogados? Hasta que don Jico me la soltó y me dijo, es que viene Andrés, a mis reuniones viene Andrés cada 15 días. Entonces, Andrés se la pasa aquí en Tijuana. Tiempo después, el hijo de Jorge Han, Ron, César Han, que actualmente es el presidente del PES aquí en Tijuana, en Baja California, me dijo, no te entiendo, Irma, tú pudiste haber sido poderosa y millonaria y prefieres estar trabajando aquí, partiéndote la máquina. Me dije, a ver, ¿por qué me estás diciendo eso? Pues tú sabes que soy amigo de Andrés, ¿no? Porque él ayudó a Andrés a construir Morena aquí en Baja California. Sí, claro, sí. Y le dije, sí, ¿por qué? Y me dijo, pues, ay, Irma, ¿tú crees que él no me dijo que siempre estaba enamorado de ti? Ay, güey. Oye, entonces yo dije, no puede ser que con los años él siguió con esta obsesión que ha ocultado, porque no dice, el que sí sabía era Bonilla, César Hank, César Yáñez, obviamente, Pinchetti, Semo. Andrés Manuel estaba enamorado de ti, te dijo. No, es que eso no es amor, troll. Te Eso se dijo, llama no, bueno, eso te dijo el hijo obsesión. de Hank. Eso Es me dijo obsesión, es César, obsesión, es es obsesión. obsesión porque fui la única que se le escapó, porque a todas las convencía a cambio de darles un cargo, o también se las llevaba y luego no les daba el cargo, o muchas terminaron en el psicólogo, que te cuento, ¿no? Porque lo que les hacía y lo que les decía. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Que es un personaje sociópata, narcisista, y al tiempo entendí por qué había logrado consolidar con Marina del Pilar esta venganza en mi contra, ¿no? Wow, 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 wow. Qué historia, nos podemos aventar, bueno, pueden hacer una película de esto, ¿eh? Atención, guionistas, esta es la película del siglo. Es un libreto que sale de la ficción para hacer una realidad. Es un retrato de la verdadera política mexicana. No estamos diciendo que Andrés Manuel sea el único, no, esa es la política, pero así es. Y hay muchas historias parecidas, pero la gente no lo dice, la gente no lo habla. Pero el problema con Andrés Manuel es que juró ser diferente a ellos. Y hoy ellos rezan con peor que todo. No somos iguales. No, no son iguales, son peores, cabrón. O sea, y además este asunto, ¿cuántas mujeres habrán pasado? ¿A cuántas mujeres llevaron con engaños? ¿Cuántos hijos tendrá Andrés Manuel? Fuera de su, así es. O sea, ¿cuántas mujeres han silenciado para que no vuelvan a decir nada? ¿Cuántas mujeres han desaparecido? Pues ve la cuenta bancaria de Beatriz Gutiérrez Müller y por qué nunca va a hablar, por ejemplo. No, y ve a dónde la fueron a guardar, o sea, al barrio más caro de Europa. Es impresionante, ¿verdad? Sí. El hijo estudiando en la escuela más cara. Los secretos se pagan bien o se esconden bien. Y por eso es que agradezco mucho a Irma que tenga esta valentía de narrarlo. Lo dijo con Elena Chávez, no quiero decir que esto es una exclusiva, al contrario, estamos llevando de viva voz ahora el testimonio de esta entrevista que le dio a Elena. La historia detalle, digamos. Sí, no, y además que cuando ya la escuchas, o sea, leerla fue impresionante porque Elena la manejó de una manera magistral, lo repito.
pero escucharla, wow, wow, y eso que te fui acotando. La propia Irma me pidió que yo la fuera deteniendo, porque luego me regaña mi público, déjala hablar. Irma me dijo, no, no me dejes hablar, interrúmpeme porque me voy a ir, me voy a ir. Me vuelve largo. Sí, y Porque pues, en el siguiente episodio, compañeros, les contaremos por qué Claudia no me quiere. Ay, 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 ya supimos. Relacionado, Andrés, el tema. Ya supimos por qué no te quiere Beatriz Gutiérrez Müller. Te echaba miraditas a tu cuerpo y Andrés Manuel, pues, tenía una fijación por ti, ¿no? Y ya vimos que Beatriz sí es así, vimos esa escena tan desagradable con la señorita Miss Nayarit en el aeropuerto. No hay más que explicar, o sea, era una escena de celos. Claro, y te voy a decir algo bien importante, Troll. A mí por años mucha gente no me creyó. Cuando yo llegué aquí a Tijuana y yo le conté a algunos políticos, porque además de mis primeros cargos importantes aquí fui directora de prevención al delito. Entonces yo conversaba con políticos del viejo PRI que conocieron a mi papá y me decían, hijita, ¿qué haces aquí? Tú tienes un currículum impresionante, tú eras para que fueras alcalde de la ciudad, mínimo, ¿no? Y dicen, pues es que yo me vine con una mano adelante y una atrás con mis dos hijas y yo necesito salir adelante, o sea, yo estoy sola, soy viuda y aquí estoy sola con mis hijas, ¿no? Entonces, el asunto era que, pues, no me creían y me veían con cara de, está loca, ¿no? Pero fíjate que afortunadamente, no sé si fue afortunado o desafortunado, porque es muy desafortunado para el país, pero afortunadamente para mí, cuando llega Andrés a la presidencia de la República, empieza a denotar todo este comportamiento que yo lo denuncié en varias ocasiones, en lo corto y en público también, y que nadie me creía. Y entonces es cuando me hablaban y me decían, oye, güey, me acaban de dar una información, tú dijiste esto hace 8 años, tú dijiste esto hace 10 años, tú dijiste esto hace 15 años, entonces, ¿verdad? Pues sí, sí es verdad. O sea, es muy raro, pero esto que hizo con la chava de Nayarit, que ahora es alcaldesa, no me acuerdo, ¿no? Esto que Sí. hizo con esta muchacha muy bonita que dicen que ahora anda con Omar García Harfuch, esto que hizo con esta muchacha de Nayarit, fue detonando entre las cosas que decían, hijo, Irma ya nos había dicho que él era así y que Beatriz era así. Claro, claro, no había que agregarle más a esa escena del aeropuerto. Ahí se confirma que lo que tuvimos fue una escena de celos. Así es. No podrías creer otra. Es la esposa del presidente de la República. Y un detalle rápido, desde ya para cerrar y luego nos vamos al siguiente capítulo. Yo hablé con Fernando del Villar y con Pepe Carrillo Carlón, porque Edgar Arocha Gram un día me habla y me dice, oye, hijita, estamos aquí en Le Moustache comiendo, ¿vienes para acá? Yo tenía esa costumbre y decía, pues no tengo nadie, yo era una mujer muy solitaria y normalmente casi no, o sea, sí tenía mis compañeros básicamente que eran los ceoístas, pero ya en la época en la que Andrés llegó, la mayoría de los compañeros de trabajo que tenía ahí, pues no eran gente como con la que yo me iba mucho, porque pues eran como de otro perfil de ser humanos, ¿no? Entonces me hablaban y me decían, oye, ¿te vienes al Mustache? Sí, voy para allá. O sea, yo me iba a comer mucho con los amigos de mi papá porque me quedé como el referente, porque tanto yo sentía la presencia de mi padre al estar con ellos como ellos sentían esta presencia. Mi padre fue un hombre con muchos amigos, muy querido, muy respetado y muy polémico, ¿no? Entonces, pues yo llegaba y entonces me dice Edgar, oye, hijita, mira, te presento, estos son mis amigos, y me dicen, ellos son empresarios, son de Puebla. Cuando me dijeron son de Puebla, pues yo fue así de, ¿qué onda? Ajá. Obviamente me empieza a caer así como un 20, hola, mucho gusto, ¿cómo están? No, pues bien, oye, mija, ¿cuáles son tus actividades ahí como el grupo de asesores? No, pues aquí, ¿y tu trato con Andrés? No, pues prácticamente nulo, o sea, solamente porque me mandaron como representante Ortiz Pinchetti a las reuniones de seguridad y pues yo llego a las 4:45 de la mañana, subo, y ha pasado algo con Andrés, quiero decir algo, no, pues fuera de que me agarre la rodilla, la cintura, pero que Bejarano y Pinchetti y Semo muy hábilmente me jalan y me sacan casi así, de, ya vete a tu oficina, porque ellos ya habían visto algo, pues hasta ahorita no, o sea, sí me Wow. incomoda, me incomoda que me agarre la rodilla, me incomoda que me meta la mano en la entrepierna, sí me incomoda porque no le he estado dando autorización, me incomoda que me agarre la cintura, me incomoda que me huela el pelo, yo tengo un pelo, yo huelo
no sé si a veces pasa esto, pero desde que yo estaba en la primaria o la secundaria, los cuates de la prepa se me acercaban y me decían, ¿por qué siempre hueles así? Y él hacía lo mismo, él me olía el pelo, entonces yo decía, ¿por qué o sea, no te autoricé, güey, a que me huelas el pelo, ¿no? O sea, es que yo soy muy así, soy muy rebelde, por eso Sí te traía muchas ganas, ¿eh? entonces, pues, obviamente, cuando me empiezan a decir eso estos poblanos, yo me le quedo viendo a Edgar, que Edgar fue padrino de Rocío, y me dicen, mira, mija, hay preocupación del papá de Andrés. Yo para ese entonces ya sabía que el papá de Andrés era muy amigo y había sido muy amigo, ojo, creo que les voy a decir, de Zúcar Curi. Y esto ahí pregúntenle a Lidia Cacho si estoy diciendo la verdad. Uy, uy, uy. Entonces me quedé callada y dije, ¿a qué se refieren? Pues es que están incómodos, estás incomodando un poquito este tema con Beatriz. Y yo, puta, pero si yo no hago nada, o sea, yo no me la acerco, o sea, yo lo evito, es a lo que me refiero, yo lo evito, incluso esto lo platiqué con Pinchetti, por eso José Agustín me ayudó a brincar a Coajimalpa, a la secretaría, como secretaria particular del entonces alcalde, por esta preocupación que existió de José Agustín de algo va a pasar pronto, ¿no? Porque fui y le dije, oye, acabo de comer con el padrino de Rocío, y pues ya estaban unos poblanos ahí y técnicamente me sentía amenazada, me sentía amenazada. Y fue cuando empecé a buscar y buscar y buscar. Entonces, cuando ya había recibido esta amenaza y luego empiezo a recibir la presión de mi tío y de mi hermano y los primos de mi mamá, que ellos pertenecen a la Opus Dei, por cierto, pues digo, ¿qué onda? O sea, todos me quieren explotar. Oigan, si yo soy la que me levanto a las 4 de la mañana para llegar a las 6 de la mañana al Zócalo, si yo soy la que no ve a mis hijas, si yo soy la que ando, si a mí es a la que me agarra bofetadas el bruto este estúpido del hijo adoptivo del Calimán, porque le dicen que estoy no trabajando sino acostándome con ellos. O sea, yo soy la que estoy recibiendo todos los fregadazos y el abandono prácticamente de mis hijas por estar construyendo una ciudad fregona, chingona en seguridad para todos. Y ahora resulta que también me tengo que ir a acostar con el tipo nefasto, que todos ustedes me han dicho que es un tipo nefasto, para que ustedes consoliden sus asquerosas trayectorias que no les han costado más que estar haciendo porquerías, cuando a mí sí me ha costado muchísimo trabajo construirme. Ese era mi enojo. Wow. Pues Y así me vine, así ahí me está vine el, a Tijuana. ahí está el testimonio de Irma, y de ahí se va a Tijuana, se refugia, ya nos irá platicando qué ha hecho durante estos años, qué tan difícil es, porque, a ver, el poder de Andrés nunca se detuvo, nunca. Andrés no era el presidente, pero su poder fue incrementando a tal nivel que llegó a ser presidente. Para convertirte en presidente de la República necesitas convertirte en un hombre muy poderoso o estar rodeado de gentes muy poderosas. Y muy Eh, mañoso. en- entonces, no era fácil para Irma, porque Irma se llevó estos secretos, se llevó este desaire y por lo que nos cuenta, pues jamás la sacaron de la mira, siempre la tuvieron observando y la tuvieron ahí encapsulada. Eh, Hoy en día está encapsulada porque el régimen de Marina del Pilar es obradorista al 100. Marina es una de las mujeres más cercanas a Andrés y no quiero insinuar nada, pero sí es una de las mujeres favoritas de Andrés en cuanto a la política. Y por eso es que a Marina hace lo que se le pega la gana en cuanto a temas Como de, Beto. sí, temas de impunidad. Y es muy peligroso porque además Baja California tiene lo suyo. Ha sido cuna de todo y hoy Garrido se fue a refugiar. No entiendo por qué demonios se fue a Baja California si no midió el tema. ¿Por qué te fuiste a Baja California finalmente? Eso sí, cuéntanoslo para. Porque en esa época en Baja California gobernaba el PAN. Y Ah, como ok. yo fui, y como yo fui muy amiga de José Ángel Conchello, y mi padrino, Gonzalo Martínez Corbalá, fue muy amigo de Rufo Apple, se me hizo como seguro, y porque mi papá había ido a Bajicotenca, Leiva, pues se me hizo como que un refugio. Lo que yo no sabía es que, o sea, no sabía que Andrés y Jico eran tan amigos, ¿no? Bueno, pues de hecho, los hijos de Hank, sus empresas son la quinta empresa que más contratos ha recibido del gobierno de López Obrador, ¿eh? Así es, De ese nivel está de metido Andrés Manuel en Baja California. así es. Así que sí, bueno, el cálculo era obvio en ese momento, ¿no? ¿A dónde me voy a refugiar que me sienta segura? Me voy a un estado donde ya gobierna por primera vez algo que no sea ni el PRI
y mucho menos el PRD nunca había sido gobierno hasta tiempo después, pero sí sales huyendo del PRI, porque ellos eran del PRI, seguían teniendo poder en el PRI. Te vas a Baja California, es muy obvio lo que hiciste, ahora lo entiendo. Y además yo decía, si Andrés algún día gana, yo me cruzo aquí a Estados Unidos. Claro. ¿Por qué no lo he hecho? Pues porque yo no sabía que ya estando Andrés en la presidencia, logra un acuerdo con los demócratas y el Gavin Newsom es demócrata. Y pues no es viable cruzarme a Estados Unidos, o sea, a menos que me cruce por Texas y me cruce hacia esa zona, ¿no? Bueno, sí, tiene lo que, bueno, lo bueno es que tú sí tienes visa. Lo bueno es que tú sí tienes visa. Ya se me venció, se me venció hace 3 años y por falta de dinero no le he sacado. No me Porque digas. es que cuesta un dineral. Y ahora Y va a no costar más, $15,000 ya va a costar más y no te garantizan, o sea, te cuesta 5,000 pesos sacar la cita, 5,500 pesos sacar la cita sin garantía de que puedas obtener la visa. Ahora, si das 20,000 pesos de chingadazo, te dan un acceso libre. ¿Sabías eso? Pues, La sí, visa VIP, no la tienen, visa de verdad, VIP. no tienen vergüenza, pero bueno. Oye, qué duro lo que estamos escuchando. Te agradezco mucho, Irma, porque no es fácil estos testimonios. El canal es tuyo, siéntete Gracias. arropada. La gente te ha recibido muy bien. La primera entrevista hubo elogios brutales hacia ti y todo lo que están haciendo. Es fuerte lo que ustedes están viviendo, tú en especial, por la cercanía con los hombres que hoy gobiernan, hombres y mujeres que hoy gobiernan, y hay más historia. Ojalá y nos... Miren, nada más ahí va el avance de la segunda historia. ¿Cómo creen que perdí estas muelas? ¿Cómo creen que me deformaron mi nariz? Eso será para el siguiente capítulo. Eso te iba a rogar, que nos sigas contando estas historias, porque además deben de quedar registradas. Yo hago el canal, por eso sabías, porque de hecho se lo digo al público, que originalmente yo lo que estoy es construyendo historia. La gente va a recurrir a estos pasajes y van a decir, oye, ¿qué ocurría en el 2020, 2021? ¿Qué ocurría con Andrés Manuel? Y de pronto van a escuchar a Irma Garrido en el futuro y van a recurrir a estos videos y van a decir, oye, mira esto, cabrón, los testimonios de... Y a lo mejor hasta inclusive puedan servir como testimonio de juicios. Quiero decirte que RIT TV es un canal que ha crecido gracias al público y que hoy, por ejemplo, la plataforma, esto que estás hoy diciendo, no solamente se va a video, se va en automático a las plataformas de podcast, a YouTube. YouTube nos escogió a nosotros para que directo agarra mi podcast y se lo lleva a plataformas de podcast en automático. Yo ni siquiera lo hago, por el éxito que han tenido. Y segundo, entré a un programa en el que mis videos van a servir para materia de educación y van a ser proyectados en todas las escuelas del mundo. Ya los están agarrando, porque me mandan una notificación en dónde lo abrieron, en qué escuela lo abrieron, y o sea, escuchan fragmentos o lo agarran los estudiantes y lo presentan como materia de estudio. Entonces, estos testimonios pueden llegar lejos. Es una nueva herramienta que da YouTube. No se la da a todos. A nosotros por el crecimiento nos ofreció esto y yo acepté gustoso. No te pagan nada, nada. Pero si te dicen, oye, quieres entrar a este sistema donde tus videos se puedan convertir en un material educativo, adelante, dije, con los ojos cerrados, porque de eso se trata, y que de pronto nos des estos testimonios, pues van a ser útiles, no a nosotros, a muchos otros, y que sirva para que la gente descubra realmente cómo es el poder detrás del poder. Estos políticos que se encumbran como los mesías del pueblo, que realmente son unos psicópatas enfermos sexuales, unos devoradores de inocencias y que aprovechan lujuriosamente su poder para someter a mujeres. Irma Garrido es una sobreviviente, no cayó, y era muy fácil, porque
bien lo dicen, o mejor dicho, mal lo dicen quienes se han atrevido a decir que pudiste haber sido una mujer muy poderosa. Claro que sí, porque el poder así es como se encumbra a través de favores de todo tipo. En el tuyo era algo valioso tu cuerpo y preferiste el día de hoy vivir modestamente, estar abanicándote todo el tiempo, en lugar de... Sí, en lugar de... Además por mis alergias y las de los bebés, que es asmática uno de ellos, no puedo tener clima ni ventilador. Entonces tengo que abanicarme. Podrías tener a Marcelo Ebrard soplándote de un lado. Que también me la debe, eso nos lo echamos en el siguiente capítulo. En fin, te agradezco, Irma, te mando un abrazo y nos vemos en un siguiente capítulo, ¿te parece? Muchas gracias, Miguel. Abrazo a todos y gracias por escucharnos. Y créanme, no les estoy mintiendo. Todo lo que se ha dicho aquí es verdad. Así es, así es. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Ya despido directo. Cuídense mucho, no dejen de seguir a Irma. Vamos a tenerla muy seguido por acá. Voy a ir platicando con Irma sobre propuestas, pero por lo pronto le agradezco mucho sus testimonios que ha tenido Enrique. Gracias, Irma. Te mando un abrazo a todos en Tijuana, a tu familia, a tus hijas, a tus nietos y a tus gatos, a tus perros, a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós, 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 Irma. Gracias. Bueno, pues es Irma Garrido. Qué brutal, de verdad. Así lo esperaba. Gracias a todos. Como siempre, soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Nos vemos en un siguiente video.